Hey, aquí tengo otro problema sobre movimiento parabólico. Vamos de inmediato al enunciado. Tenemos ahí una casa y una persona que está al lado izquierdo desea lanzar una pelota de tal manera que ésta llegue al otro lado sin tocar el techo. La persona que está a la izquierda está a 6 metros de la pared y la persona que está al lado derecho también está a 6 metros de la pared. Entonces la idea es encontrar cuál es la mínima rapidez que se necesita para pasar la pelota sobre el techo. Y la pregunta B es, ¿a qué ángulo debería lanzarse la pelota? Entonces, vamos primero a hacer algunas consideraciones. Lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de coordenadas para resolver este problema. Bueno, en este caso, voy a elegir un sistema de coordenadas que esté a 1 metro sobre el suelo, que esté en la posición del lanzador que está a la izquierda. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque ahora es irrelevante la distancia de 1 metro sobre el suelo, porque la pelota parte desde 1 metro sobre el suelo y llega al otro lado también a 1 metro sobre el suelo, en la posición del receptor de la pelota. Por lo tanto, ese va a ser nuestro sistema de coordenadas. Ahora, ¿cuál es la altura que debe superar, en este caso, la pelota? Una parte de la altura de la casa son 3 metros. Como el ancho de la casa son 6 metros y tenemos que el ángulo de inclinación del techo son 45 grados, entonces la altura del techo, en este caso, va a ser 3 metros. Por lo tanto, la altura de la casa no van a ser 6 metros, sino que van a ser 5 metros. Por lo tanto, ahora voy a mostrar un diagrama simplificado de la situación anterior. Vamos a tener la misma situación ahora, pero la altura máxima que debe alcanzar la pelota son 5 metros. El punto 1 es donde se alcanza la altura máxima, el punto 0 es donde se lanza la pelota y el punto 2 a la derecha es donde se recepciona la pelota. La coordenada de la recepción de la pelota son 18 metros, puesto que 6 metros más 6 metros más 6 metros son 18 metros. Con estos datos deberíamos ser capaces entonces de encontrar la solución o responder la pregunta del problema. Lo primero que me están pidiendo es entonces cuál es la rapidez mínima que se necesita para pasar la pelota sobre el techo. Bueno, para encontrar la rapidez necesitamos encontrar la velocidad. Una vez encontrada la velocidad, podemos calcularle el módulo o la magnitud de la velocidad y encontrar la rapidez. La primera consideración es que cuando la pelota llega al tope, a su altura máxima, justo cuando atraviesa la punta del techo, en ese punto la velocidad vertical de la pelota es 0. Porque estamos considerando obviamente un movimiento bidimensional y los movimientos bidimensionales se pueden separar en un movimiento horizontal y en un movimiento vertical. El movimiento vertical es el único que está sometido a aceleración. El movimiento horizontal tiene velocidad constante. Por lo tanto, la componente X de la velocidad siempre será la misma. Y lo único que variará será la componente Y de la velocidad. Bueno, en el punto 1, que llamaremos velocidad 1 sub I, la condición es que la velocidad, ese valor sea 0. Y eso es lo que estoy mostrando hoy en este título. ¿Y cómo se traduce eso en una ecuación? Bueno, usamos la ecuación que depende solamente de las velocidades y la distancia. Para la coordenada vertical, que sería la Y, tenemos que la velocidad 1, si estamos ahora analizando el desplazamiento o el movimiento entre el punto 0 y el punto 1. Entonces la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad 0 al cuadrado más 2 aceleración
en la dirección vertical por la diferencia de distancias. Bueno, ya sabemos que la condición es que la velocidad final y en ese punto 2 sea 0. Y la incógnita en este momento es la velocidad inicial. Por lo menos esa va a ser una de nuestras, va a ser la componente I de la velocidad inicial que queremos encontrar. La aceleración es la aceleración de gravedad, que va a ser, obviamente en este caso, con signo negativo. Y I sub 1 menos I sub 0 va a ser la diferencia de alturas. En este caso sería 5 metros. Si colocamos esos valores en la ecuación, obtenemos lo siguiente. 0 igual b sub 0 i cuadrado más 2 por g por delta i, que sería en este caso 5 metros. Al efectuar la operación vamos a obtener que b sub 0 i cuadrado va a quedar una cuadrática, digamos. Por lo tanto, al extraer la raíz cuadrada, obtendremos el valor de que la velocidad de la componente i de la velocidad inicial es 9.89 metros por segundo. Por lo menos ya tenemos una de las componentes. Ahora solo resta encontrar la componente x de la velocidad inicial. Una vez teniendo las dos componentes, podremos entonces calcular el módulo de la velocidad. Ahora, para calcular la velocidad horizontal, es necesario calcular cuánto tiempo se demora la pelota en subir y llegar a la persona que la recibe. Ese va a ser, lo vamos a llamar tiempo de vuelo. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, podemos usar esta ecuación entre el punto 0 y el punto 2 ahora. El punto 0 es de donde se lanza la pelota hasta el punto 2 donde se recibe la pelota. Por lo tanto, la distancia horizontal que va a viajar la pelota son 18 metros. Ahora, vamos a usar una ecuación que dependa de la coordenada i, en este caso, la que estamos mostrando ahí, considerando que la distancia inicial o la coordenada inicial es 0, en el punto 0, y la coordenada final, que sería i sub 2, también va a ser 0, porque es el punto donde se recibe la pelota. Por lo tanto, ya sea este valor y este valor, ambos son 0. Lo único que conocemos acá es b sub 0i, que acabamos de encontrar recién, de tal forma que podemos ahora establecer la siguiente ecuación en forma monumérica, donde hemos puesto que b sub i 0, que es el valor que acabamos de calcular recién, es 9.89, la aceleración de gravedad menos 9.8 metros por segundo cuadrado, y como pueden ver ustedes, tenemos una ecuación que depende solamente de t. De ahí uno puede despejar t. En este caso podemos factorizar por t y me queda la siguiente expresión. De esa expresión se pueden calcular dos soluciones. Una es t igual 0, que es una de las soluciones, la cual no reviste ningún interés. Y la otra solución es t igual 2.02 segundos. Es decir, el móvil o la pelota se demoró 2 segundos en llegar a su destino. Bueno, con ese tiempo, ahora podemos calcular la velocidad horizontal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con el tiempo de vuelo, uno considera nuevamente los puntos 0 y 2. Entre el punto 0 y 2, la distancia horizontal recorrida son 18 metros, tal como podemos ver acá, entre 0 y
y 2 son 18 metros. Por lo tanto, ahora podemos utilizar ecuaciones que dependan de la coordenada horizontal para usar los datos que ya hemos calculado. En este caso vamos a usar esta simple ecuación porque partimos del origen, así que la ecuación es bastante simple. x2 va a ser ahora 18 metros y el tiempo van a ser 2.02 segundos. Así me queda la siguiente expresión. Entonces, estos son 18 metros y el tiempo son 2.02 segundos. Y eso es una simple ecuación de primer grado, de tal manera que la velocidad horizontal, la velocidad inicial horizontal son 8.91 metros partido por segundo. Por lo tanto, ya hemos calculado las dos componentes de la velocidad y son las que están puestas ahí. Con esas dos componentes uno puede calcular ahora o expresar el vector velocidad en forma vectorial, digamos, valga la redundancia. Y con esa información calculamos el módulo de la velocidad, que no es otra cosa que la rapidez mínima que queremos encontrar. Entonces esta sería la rapidez mínima. Eso responde la primera parte del problema. La segunda parte era encontrar la dirección del vector velocidad. Voy a traer de nuevo acá un diagrama donde me muestra lo mismo que estaba más arriba y que con él podemos entonces calcular esa dirección. El vector velocidad inicial es ese que está ahí. Lo he copiado acá y también he puesto sus componentes. La velocidad, la componente x y la componente y de la velocidad. Acá podemos usar dos funciones trigonométricas distintas. La primera podría ser la tangente. La tangente del ángulo θ es la componente, el cateto opuesto, que en este caso sería la componente y de la velocidad inicial, dividido por el cateto adyacente, que sería la componente x de la velocidad inicial. Al hacer la operación me da que tangente del ángulo va a ser 1.109. Para calcular el ángulo entonces usamos la función inversa, que es la arcotangente, o también puede ser la tangente a la menos 1, son otra forma de escribir lo mismo, y eso da como resultado un ángulo de 48 grados. Podríamos también usar otra función trigonométrica, en este caso el coseno, teniendo en cuenta que el módulo de la velocidad es 13.3 metros por segundo, y eso no es otra cosa que la hipotenusa de nuestro triángulo. Lo vamos a correr ahí. Es la hipotenusa. Entonces queda coseno de θ es b sub 0 x, la componente x, dividido por la hipotenusa. Entonces queda 8.91 dividido por 13.3 y eso da como resultado 0,669. Y utilizando ahora la función inversa, el arco coseno o el coseno de la menos 1, obtenemos el mismo resultado de arriba, que el ángulo es igual a aproximadamente 48 grados. Bueno, y así concluye la segunda parte del problema. Eso sería todo. Muchas gracias.